Sean todos bienvenidos a este tiempo de acercarnos al Señor, a este tiempo de devocional, donde usted se encuentre. Yo le invito a que cierre allí sus ojos y nos vamos a acercar al Señor. Vamos a decirle: Señor, yo quiero que tú me hables, Señor, yo quiero que tú hoy me des una palabra que la pueda yo aplicar a mi vida. Y en el nombre de Jesús, Papá Dios, yo quiero presentarte mi vida y la vida de cada oyente. Te quiero pedir en el nombre de Jesús que hoy tu buen espíritu sea el que transforme nuestra vida. Tu buen espíritu, por medio del estudio de la palabra, nos redarguya, nos convenza. Pero también que la enseñanza de esta palabra hoy, Dios amado, haga una transformación. Pedimos, Señor, por un milagro espiritual, por un milagro de transformación en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de hablar, de comportarnos, para que, Señor, podamos glorificar tu nombre con nuestros actos y las demás personas que nos vean a nosotros como hijos tuyos, como creyentes, también puedan glorificar tu nombre. Te damos gracias porque tú eres Dios, porque tú eres Padre, y quiero pedirte que bendigas mi vida, Señor, como ese instrumento tuyo, pero que también bendigas la vida de las personas a las cuales llega este devocional. Allí donde se encuentren, Señor, toma sus mentes, toma su alma, toma todo su ser, toma su situación. Y te ruego en el nombre de Jesús que obres conforme a tu perfecta voluntad. Bendícelos a ellos, Señor, donde están escuchando. Bendice mi vida que está hoy en estos momentos compartiendo este mensaje. Y te ruego en el nombre de Jesús que te glorifiques y que por un mismo espíritu nos hables a todos. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén. Bueno, entrando en materia, vamos a ir al capítulo 23 del libro de Jeremías. Voy a dar lectura a todo el capítulo. Por favor, siga allí donde usted está la lectura. O si no la está siguiendo, esté muy atento a lo que vamos a leer. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, de los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no la habéis cuidado. He aquí, yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de toda la tierra donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. A causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino, delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Porque la tierra está llena de adúlteros. A causa de la maldición, la tierra está desierta. Los pastizales desiertos se secaron. La carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aun en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Por tanto, su camino será como resbaladero en oscuridad. Serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. En los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas: he aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra.
Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan. Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a la palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. No envié yo profetas, pero ellos corrían. No les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre, con sueños que cada uno cuenta a su compañero, a modo de que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy en contra de los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lizonas, y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Y cuando te preguntare este pueblo, o el profeta, o el sacerdote, diciendo, ¿cuál es la profecía de Jehová? Le dirás, esta es la profecía, os dejaré, ha dicho Jehová. Y al profeta, al sacerdote, o al pueblo que dijere, profecía de Jehová, yo enviaré castigo sobre tal hombre y sobre su casa. Así diréis cada cual a su compañero, y cada cual a su hermano, ¿qué ha respondido Jehová y qué habló Jehová? Y nunca más os vendrá a la memoria decir, profecía de Jehová, porque la palabra de cada uno le será por profecía. Pues pervertisteis las palabras del Dios viviente, de Jehová de los ejércitos, Dios nuestro. Así dirás al profeta, ¿qué te respondió Jehová y qué te habló Jehová? Mas si dijereis, profecía de Jehová, por eso Jehová dice así, porque dijisteis esta palabra, profecía de Jehová, habiendo yo enviado a deciros, no digáis profecía de Jehová. Por tanto, he aquí que yo os echaré en el olvido, y arrancaré de mi presencia a vosotros y a la ciudad que di a vosotros y a vuestros padres, y pondré sobre vosotros afrenta perpetua y eterna confusión que nunca borrará el olvido. Para entrar en materia, este capítulo 23 nos da grandes enseñanzas. Pero si miráramos un panorama general de lo que encierra este capítulo, aquí Dios está señalando de manera directa el pecado y la responsabilidad que tienen los líderes del pueblo. Ahora, cuando hablamos de líderes, hacemos referencia tanto a los líderes políticos o gubernamentales como a los líderes religiosos. Entonces, Dios señala el pecado exactamente porque tanto los líderes como el pueblo se apartaron de sus preceptos. Y señala la responsabilidad
porque ellos como líderes no solamente se apartaron a sí mismos, sino que influenciaron al pueblo para que se apartaran del buen camino. También en este capítulo se enfatiza claramente la labor de los profetas y señala abiertamente que ellos se desviaron hacia otros caminos y que sus palabras o sus enseñanzas eran muy livianas. Es decir, que había una corriente profética, pero una corriente que no hablaba la palabra del Señor, sino daba al pueblo lo que el pueblo quería escuchar. En este capítulo vamos a encontrar 3 ejemplos de personajes, digámoslo, con influencia negativa, los cuales vamos a mirarlos a fin de que tomemos estos ejemplos para no imitarlos, sino todo lo contrario, para evitarlos. El primer ejemplo lo encontramos en los primeros versículos, ¿sí? Dice el versículo 1, dice: «Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová». Cuando en el capítulo se habla de pastores, hace referencia a los líderes políticos, a esos reyes, a esos gobernantes que Dios permitía que se levantaran para ejercer control, gobierno y administración sobre el pueblo. Pero Dios los establece o permite que lleguen al poder para que pastoreen, para que cuiden, para que administren muy bien, para que conduzcan muy bien al pueblo por el camino correcto. Pero de pastores, estos gobernantes de aquel tiempo terminaron siendo lobos rapaces, porque cada quien perseguía solo sus intereses, cada quien miraba por sí mismo, y como ellos se apartaron de los preceptos de Jehová, no solamente sus vidas se inclinaron hacia el pecado, sino todo el pueblo lo llevaron a esa misma desdicha. Y es tanto que Dios lo declara, dice que no solamente destruyeron el rebaño, sino que lo dispersaron. Entonces, ¿por qué Dios lo resalta? ¿Sí? ¿Por qué la palabra se resalta en este primer versículo? Se resalta porque el valor de una persona, el valor de una oveja, para Dios tiene un valor incalculable. En otras palabras, como valía un judío, un hombre o mujer del pueblo de Israel para Dios, esa misma valía la tenemos nosotros. Usted que me escucha y yo tenemos una valía grandísima para lo que es Dios. ¿Y por qué se denuncia en este primer versículo? Porque lo que estaban haciendo los gobernantes iba en contra de la esencia de Dios, de lo que Dios es. Ahora nos preguntamos, entonces, ¿Dios qué es? Pues Dios es amor. Y porque Dios es amor, Él no puede negarse a sí mismo. Mientras los gobernantes atacaban el pueblo, Dios los había levantado para que pastorearan ellos como los rapaces atacaban al pueblo y los enviaban por otros caminos. El Señor denunciaba esto y decía con claridad: ustedes han dispersado mi rebaño. Mire, pensemos por un momento que el amor de Dios es tan grande que lo dio todo por cada uno de nosotros. No solamente estaba dando el mensaje para el pueblo de aquel entonces, sino que también el amor de Dios alcanza nuestra vida. En el Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesús nos habla en la parábola de la oveja perdida, nos deja ver también claramente esa esencia de amor, que a Él no le importó tener un gran rebaño, que aunque habían 99 ovejas que estaban ahí en su rebaño, se perdió una. Esa oveja que estaba en el aprisco, que estaba en el desfiladero, que quizás estaba a punto de morirse. Esa oveja que tipificamos nuestras vidas, usted y yo, que en algún momento de nuestra vida, de alguna situación fuerte, estamos a punto de fallecer, estamos a punto de morir, pero allí el Señor aparece con su infinito amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces el Señor demanda en este primer versículo que los pastores destruyen, que los pastores de aquel entonces, que los líderes de aquel entonces, los gobernantes, estaban haciendo todo lo contrario. Estaban yendo en contra de la voluntad del Señor. También se resalta el ejemplo de los líderes religiosos. Líderes religiosos tales como los profetas y como los sacerdotes. En los versículos del 11 al 14 nos deja ver una comparación, ¿sí? El Señor dice que en ellos, en estos ejemplos de líderes, lo que había era impiedad, lo que había era maldad en sus corazones. Eran personas que se habían consagrado para estar cerca de Dios y para enseñar la verdad y para acercar el pueblo al Señor. Pero ellos, por su contaminación espiritual, tenían una decadencia
que no solamente les cubría a ellos, sino a los demás. En el versículo se hace una comparación en la vida religiosa de los profetas de Samaria, que eran esos siervos de Dios que ofendían al Señor con sus actos, adoraban a Baal y no solamente se extraviaron ellos, sino que extraviaron también al pueblo. Similar hicieron los profetas de Jerusalén. Siguieron este mismo camino haciendo cosas horribles. Eran hombres adúlteros, mentirosos, y como la función del profeta y el sacerdote era que el pueblo se convirtiera de sus malos caminos, ellos hacían todo lo contrario, influenciaban, apoyaban y ayudaban a que los malvados siguieran el mal camino, siguieran sus transgresiones. Tanto fue la decadencia espiritual de estas personas que Dios los compara como Sodoma y como Gomorra. De estas cosas, las enseñanzas de los líderes religiosos eran enseñanzas muy livianas, porque ningún mensaje de parte del Señor llevaban. Hablaban por sus propias cuentas, hablaban lo que quería, lo que a sus mentes venía. El versículo 21 lo registra. Ustedes son personas que hablan por su propia cuenta. En el versículo 25 dice que ellos profetizaban mentiras y hablaban sueños, soñaban cualquier cosa y decían que era de parte del Señor. Además de eso, todos los mensajes, todas las enseñanzas, en vez de atraer al pueblo al arrepentimiento, lo que hacían era alejarlo. En estos momentos es importante que nos examinemos a nosotros mismos. Mira, no podemos decir, no, pero es que eran los profetas de aquel entonces. No, pero es que eran esas personas de renombre. Si bien es cierto, el profeta es un ministerio del Señor, dado por Dios. Pero un profeta también es una persona que es un instrumento, el cual Dios utiliza para comunicar un mensaje. Y si yo miro mi vida a la luz de la palabra, podré decir que también soy un instrumento. Por eso este mensaje, por eso este devocional, recalca perfectamente en todos nosotros que escuchamos y de una u otra manera creemos firmemente que somos instrumentos de Dios para comunicar algo a las demás personas. Que Dios llamó nuestra vida, que Dios nos rescató, y que con el paso del tiempo y por medio de los procesos de transformación, de justificación y de redención y santificación, Dios nos comisiona a llevar su mensaje, a llevar su palabra. Entonces, como estos profetas que registra el libro de Jeremías tenían una responsabilidad muy grande, usted y yo también la tenemos. No podemos decir, no, es que era el pecado de aquellos hombres de aquel entonces. Si nosotros hoy en día tenemos la gran comisión, el mandato de parte de Dios de comunicar las buenas nuevas de salvación, de que hemos recibido de Dios, constantemente vamos a una congregación, constantemente estamos escuchando alguna palabra, ya sea por alguna transmisión en internet, ya sea que nuestro pastor, que nuestro líder nos esté dando una enseñanza, somos portadores de un alimento espiritual. Y además de eso nos hace responsables de que debamos comunicar esa enseñanza. Ahora, toda la revelación se centró en lo que es la palabra de Dios. Y nosotros tenemos las Escrituras. Nosotros vamos a ella y acudimos a ella como la voz de Dios para nuestra vida, como el alimento espiritual. Y accedemos a ella para alimentarnos. Pero también nosotros tenemos la responsabilidad de que eso de lo que yo me estoy alimentando pueda comunicárselo a otra persona. No tendremos que ser grandes líderes, grandes oradores. Esto se aplica a la sencilla razón de que yo recibo algo. Yo voy a las Sagradas Escrituras y algo que Dios me dio, a mi compañero, a mis padres, a mis hermanos, a mi cónyuge, se lo pueda compartir, pueda transmitirle. Yo pueda ser ese instrumento de parte del Señor para decirle, mira, Dios me bendijo a mí con esta palabra y me está ayudando a cambiar. Te la comparto para que puedas cambiar también. Entonces, de una u otra manera, nosotros también somos instrumentos de Dios. Y quiero en esta mañana que nos miremos al mismo plano. Que tenemos culturas diferentes a los profetas de aquel entonces que nos llevan muchos años atrás. Pero así como Dios les demandaba a ellos, mira, que lo que háblenlo de parte del Señor. Esa misma responsabilidad la tenemos cada uno de nosotros. Si usted que me escucha es algún líder, ya sea de célula, ya sea algún grupo, ya sea una congregación, necesitamos nosotros tener la certeza de que lo que yo reciba, primero sea un alimento bueno, sea un alimento eficaz, sea un alimento que primero a mí me transforme, que a mí me hable.
Porque la transformación de la palabra, lo dice el Señor, que es como martillo, ¿sí? Que la palabra cuando sale de la boca del Señor, pues no llega vacía. Entonces esa palabra va a producir una transformación, pero esa transformación es primero hacia la persona que lo recibe. Sí, es a nosotros. Antes que a los demás, es a nosotros. La palabra viene a martillarme, viene a destruirme mi ego, viene a destruirme mis creencias, mi orgullo, mis resentimientos y viene a mostrarme qué debo cambiar. Consecuente a eso, ya estando yo en mi proceso de cambio, puedo decirle a los demás, mira, yo estoy cambiando porque Dios me está hablando esto. Inténtalo, tú lo puedes cambiar también. En este capítulo encontramos unas promesas maravillosas, encontramos cosas hermosas porque sí, estaban al borde del castigo. Ya lo que el Señor había determinado estaba por venir. Pero en el versículo 3 dice, Dios muestra su amor. Y esto es lo maravilloso. Mira, cuando nos acerquemos a la palabra, no solamente miremos contexto, sino miremos, bueno, cómo vemos a Dios obrar en este entonces. Y en el versículo 3 vemos a un Dios que se preocupa por su pueblo, por su rebaño. Dice que el Señor lo va a recoger. Y en ese entonces, como estaba a expensas de un destierro, de un exilio, de que iban a ser sacados de su tierra, iban a ser llevados a otra, había la esperanza de que en algún momento los volvería a traerlos. Y esto sucedió. Tanto sucedió cuando llegaron los remanentes. Capítulos más adelante de la Biblia lo vamos a ver. Ellos vuelven. Pero también habla que Israel, con el paso del tiempo, pues se pudo formalizar como nación, fue reconocida como nación. Ahora, esta connotación también se aplica perfectamente a nuestra vida. Que el amor del Señor también lo cobijó a usted y me cobijó a mí. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos apartados en nuestros delitos, en nuestros pecados, en nuestra manera de vivir, y allí el Señor nos llamó y nos recogió como su rebaño, nos volvió hacia Él. Eso es lo maravilloso, que el Señor recoge a su pueblo. En el versículo 5 dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Es la promesa del Mesías, es la promesa del Redentor. Desde aquel entonces Dios ya estaba diciendo, enviaré un Redentor, enviaré un rey, enviaré el cambio. Ese Redentor del cual usted y yo gozamos, ese Redentor que, como lo decía hace un momento, llamó nuestras vidas como un rebaño, que no era el pueblo de Israel, pero un rebaño anexo, y del cual también disfrutamos de lo maravilloso que es el Señor. Hay que también reconocer, mirar, ¿sí? Saborear el versículo 29 cuando habla acerca de la palabra, que la palabra del Señor es un martillo, que destruye, es una palabra que golpea. ¿Por qué? Porque muchas veces necesitamos que Dios hable a nuestra vida con dureza, con firmeza, que destruya mi corazón lleno de piedra, de resentimiento, de amargura, que yo creo que estoy bien por fuera y le muestro a los demás que estoy bien, pero por dentro soy como una roca, como una coraza, que no permito que haya cambio. Esa es la palabra de Dios que llega y martilla y destruye, a fin de que, de destruir y desechar, no, de destruir para transformar. Esto es lo maravilloso del capítulo, y allí podemos ver a un Dios que se interesa por su pueblo, lo recoge, lo vuelve a sí mismo, lo destruye, lo cambia, pero lo transforma para un bien. Entonces, familia, miremos este capítulo como algo maravilloso, donde para el pueblo, por causa de su desobediencia, viene un castigo, pero un Dios que en medio de las situaciones también da promesa. Y hay que hablarlo, y hay que decirlo. ¿Qué había pasado? Que el pueblo se apartó. ¿Se desobedecieron algunos mandamientos? Sí. ¿Se cometieron errores? Sí. La raíz principal de todo esto era la idolatría. Era el pecado espiritual. Que el pueblo, sus líderes, se habían corrido hacia otros dioses. Había una prevaricación. Había una prostitución espiritual. Y el Señor, por medio de su palabra, ya lo había demandado y les había dicho las consecuencias de estos actos. En Deuteronomio 5, el Señor dice, yo soy Jehová tu Dios,
que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, ni harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosas que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Ni te inclinarás a ella, ni la servirás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte. Dios ya lo había hablado, ya había dado su mensaje. El pueblo lo conocía, claro que lo conocía, pero su corazón estaba tan pervertido en lo que era opuesto a los preceptos del Señor, que ya no lo entendían, que ya la verdad del Señor estaba desechada. Y esta era la raíz. Su corazón era seducido por la idolatría, por la prostitución espiritual, que ya del Señor se habían olvidado, los preceptos del Señor habían sido desechados. Entonces, ¿qué se había dejado? La palabra del Señor. ¿Por qué? Por seguir otras creencias, por seguir otras culturas. Además de eso, también se debe mencionar que los profetas eran muy livianos en las enseñanzas, que los mensajeros de Dios solo daban al pueblo lo que ellos querían escuchar. Y vaya responsabilidad que había, porque en aquel entonces habrían muchos profetas, había muchas personas, muchos mensajeros del Señor, pero solo había uno que iba en contracorriente y era Jeremías. Jeremías era el único que estaba diciendo destrucción, caos repentino, arrepentimiento, y los demás decían tranquilidad, paz, prosperidad. Entonces cabe preguntarnos, ¿qué tipo de personaje soy yo? Si soy como esos profetas que solamente están hablando cosas livianas, cosas sencillas, lo que el pueblo quiere escuchar, lo que calma la comezón de oír. ¿O soy de esas personas que se esfuerzan por entrar en el secreto de Dios para entender cuál es el mensaje del Señor, primero que afecten mi vida propia y luego que pueda bendecir a las demás personas? Y cuando hablamos de secreto, vamos perfectamente a lo que dice en Mateo 6:4, cuando habla de que cuando vayamos a orar entremos al secreto del Señor, porque allí en el secreto de Dios, Dios bendice. Sí, allí en el secreto del Señor Dios habla. Y pues lo que también se haga en el secreto, pues Dios lo recompensa en público, dice Mateo. Pero en Deuteronomio 29:29 nos da un registro muy puntual. Dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que las cumplamos todas las palabras de la ley. Entonces, el profeta tenía esa responsabilidad de ir al secreto del Señor, de ir a la presencia de Dios y recibir ese mensaje. Nosotros como servidores, nosotros como líderes, como instrumento de Dios, tenemos la misma responsabilidad. Dedicar nuestro tiempo de calidad. Decirle, Señor, yo quiero que tú hables a mi vida. Y personalmente estar convencido que es Dios el que está hablando mi vida, que no son sueños vanos, que no son emociones. Para que cuando yo esté convencido de ello y mi vida sea afectada y mi vida empiece en ese proceso de transformación por medio de la palabra, yo pueda decirle, mira, Dios me está hablando en este aspecto de mi vida. Dios me está hablando acerca del perdón. Dios me está hablando acerca de la reconciliación. Dios me está hablando acerca del amor. Yo pueda también comunicarlo a las demás personas que lo necesiten. Después de todo esto, lo que hemos mirado en el pasaje, lo que hemos estudiado, lo que hemos reflexionado, cabe la oportunidad de nosotros analizarnos. ¿En qué estoy fallando? ¿De qué manera me estoy conduciendo en la vida, en el servicio a Dios, en mi devoción hacia el Señor? Y pedirle al Señor que nos perdone si en nuestro corazón hay algo de idolatría hacia alguna persona, hacia algún medio tecnológico, hacia alguna relación sentimental o hacia cualquier cosa que de mi corazón se esté robando el primer lugar, porque allí hay idolatría. Si algo roba el primer lugar de su corazón, que lo debe ocupar el Señor. Si algo está absorbiendo todo ese tiempo, toda devoción, toda atención, ya empezamos a caer en idolatría y Dios demanda que no caigamos en ello. Entonces examinemos, miremos nuestra vida. Digámosle, Señor, háblame a mi corazón y muéstrame, escanéame, muéstrame en qué cosas estoy cayendo yo, por qué te estoy cambiando, qué cosas estoy dejando, de qué manera me estoy alejando de ti, y ayúdame, Señor, a volver. Porque la promesa la encontramos que Dios hace volver a su rebaño. Pero hoy el Señor nos habla y nos quiere mostrar de qué manera estamos fallando nosotros, de qué manera nos estamos alejando, en qué área de nuestra vida
nosotros queremos tener el control y sacarlo de nosotros. También tenemos que, ante la palabra del Señor y ante su presencia, decirle: Señor, perdóname si he sido un líder mediocre o liviano, una persona que no dedicó tiempo para indagar en tus preceptos, una persona que miro tu palabra como un compromiso más, como algo que me toca y no como ese alimento. Cuando miré esta palabra, fue como martillo que golpeó mi vida y le dije al Señor: Señor, ayúdame porque de verdad que necesitamos, como hijos tuyos, como creyentes, dedicar más tiempo a mirar tu palabra y a dejar que tu palabra empiece a transformar nuestra vida. Y hoy es tiempo de decirle: Señor, perdóname por mis acciones, pero ayúdame a cambiar. Yo quiero ser diferente. Quiero decirle algo: las bendiciones de Dios están ahí. Las bendiciones de Dios ya están dadas, las promesas del Señor ya las dio, están registradas en su palabra. Pero son nuestras acciones, es nuestra obediencia la que activa que esas promesas yo la pueda disfrutar. ¿Queremos vivir bien? Atendamos la palabra del Señor. Dios le dio muchas promesas al pueblo de Israel y desde que llamó a Abraham le dijo: mira, yo te voy a bendecir y de ti haré una generación grande, pero necesito que esta generación, este pueblo, atienda mis preceptos para que sea una generación o una nación grande, próspera, influyente. Pero cuando se separen, cuando dejen a un lado mis preceptos, pues castigo vendrá. Y así pasa con nosotros. ¿Queremos ser bendecidos? ¿Queremos que nuestros proyectos, nuestra vida, nuestra familia se ensanche? Ahí está la palabra del Señor. Atendámosla y las bendiciones de Dios nos llegarán. Entonces, en esta hora del día, en este momento donde usted se encuentra, yo lo invito a que allí cierre sus ojos, a que allí tengamos un tiempo de compungir nuestro corazón, decirle: Señor, yo necesito cambiar. Estoy frente a tu palabra habla mi vida y yo reconozco que no soy el mejor. Reconozco que muchas ocasiones soy mediocre, soy liviano, pero también reconozco que hoy quiero cambiar y necesito de tu ayuda. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero pedirte por mi vida primero, para que me ayudes a cambiar, para que pongas en mí el querer como el hacer por tu buena voluntad, para que fortalezca, Señor, mi vida, para que me hables cada día y que tu palabra, Señor, llegue a mi corazón y como ese martillo, pero también como ese fuego, Señor, como ese refrigerio, Señor, como tú la quieras enviar, pero que siempre tu palabra afecte a mi vida. Y a los que me están escuchando, Dios amado, yo te pido que Dios les bendiga, Señor amado, conforme a tu benevolencia, conforme a tu propósito. Pero que por medio de la obra del Espíritu Santo, esta palabra que se enseña todos los días puedan llegar a sus corazones y allí se haga algo, se haga una transformación. Hoy oro por aquellos que le ponen fe y práctica a esta palabra, que deciden tomarla y aplicarla a su vida, para que en estos procesos que tienden a ser difíciles, porque el proceso del cambio es difícil, Señor, allí, Señor, tú les sostengas y tú les ayude. Oro para que, Señor, en la medida en que obedecemos tu palabra y la atendemos, el gozo de la salvación, Señor, perdura en nuestro corazón y la esperanza de que en ti tenemos una promesa gloriosa, Señor, nos dé las fuerzas para seguir adelante cada día de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Muchísimas gracias por sacar este tiempo. Deseo de todo corazón que el Señor le bendiga, así como está bendiciendo a mi vida, a mi corazón, por medio de su palabra. Y que el Espíritu Santo lo ayude a usted y me ayude a mí cada día a perfeccionarnos, cada día a cambiar nuestra manera de vivir y de predicar y de ministrar y de ayudar. De nada sirve que seamos los reyes del mundo, de nada sirve que seamos los mejores en lo que hacemos si las cosas no las hacemos con amor, si las cosas no las hacemos como para Dios. Entonces muchísimas gracias, Dios les bendiga y deseo que pasen un resto de día de mucha bendición.